Muy buenos días a todos y tenemos acá otra clase de TDP. Hoy con una clase especial porque hoy lo que vamos a hacer es resolver un problema. Y el problema que vamos a resolver se llama ROTFighter. Es un problema que no está en el práctico, yo se los voy a dejar en el aula virtual. Y es un problema largo. Esta va a ser una clase larga. Paciencia y quizás la tengan que ver más de una vez o en partes. Lo que vamos a hacer es intentar resolver esto completo, todo lo que pida, con todo el detalle. Y lo vamos a modelar usando una herramienta que se llama StartUML. Una herramienta que es paga, pero tiene una versión libre de evaluación que se puede usar y está bastante completa. Así que lo que vamos a hacer es resolver esto. Como siempre, vamos a leerlo. No lo voy a leer completo de una porque se va a hacer muy largo. Vamos a ir leyendo y resolviendo. Lo que sí es importante es mirar que el enunciado, lo que se pide al final, dice: realice un diagrama UML de clases que modele los elementos descriptos en este enunciado relacionados con el juego ROTFighter. Vamos a intentar hacer un poco más. Vamos a poner un poquito de código, aunque sea para ver cómo se resolverían algunos problemas. Pero lo importante es esto. Lo que dice al final. El atributo de masa de los vehículos que solo transitan por la ruta debe ser calculado. Los atributos de peso y puntaje de los obstáculos también serán atributos calculados. Yo no me acuerdo si el asistente ya les contó de esto, pero un atributo calculado, nosotros le decimos atributo calculado, aquel atributo cuyo valor no se almacena como un atributo como los que conocemos de una clase, sino que se calcula en ejecución. Es decir, acá lo que me está diciendo es, si el peso de un obstáculo es un atributo calculado, yo no voy a tener un atributo de tipo entero en la clase peso, sino que lo que voy a tener es una función getPeso que en vez de retornar el valor de ese atributo, lo que va a hacer es directamente retornar el valor. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Pero tengan en cuenta porque algo así puede aparecer en un examen y tienen que poder manejarlo bien. Si no lo manejan bien, se considera que está mal. Pero bueno, vamos a empezar a leer y a medida que vamos leyendo vamos trabajando con el diagrama. Vamos a modificar el diagrama, vamos a poner cosas, vamos a borrarlas. Va a ser largo. Tengan paciencia. El enunciado dice así: ROTFighter es un videojuego de carreras producido por Konami y lanzado en los arcades en 1984. Fue el primer juego de carreras desarrollado por esta compañía. El objetivo era alcanzar la meta sin chocar los coches que aparecen ni quedarse sin gasolina. La particularidad de este juego de carreras es que no se corría en una pista, sino en una ruta transitada. Actualmente existe una tendencia a reestrenar antiguos éxitos de la era de los juegos de 8 bits en las consolas de última generación. En este contexto, la corporación Wayne ha decidido reeditar el juego con algunas pequeñas modificaciones. El espíritu del juego será el mismo que el anterior, pero se incorporarán nuevos elementos. Bien, hasta acá creo que podemos coincidir que nada de esto dice algo que sea importante para el modelado, para el diseño, así que lo vuelo y seguimos. Dice: en el juego se encontrarán vehículos, los que circulan por la ruta y los que corren la carrera, power-ups, los que darán algún tipo de premio al jugador, y obstáculos. Bueno, ya esto es distinto. Acá ya tenemos, aparecen cosas, sustantivos, que parecen que van a ser importantes para el problema. Así que podemos ir ya creando las clases vehículo, la clase power-up. Fíjense que los estoy poniendo en singular, ¿sí? Y por último, obstáculo. Bien. Sigamos. Dice: todos los obstáculos tienen un peso y un puntaje. Bien. Fíjense que esto normalmente uno lo pensaría como atributo, es decir, bueno, normalmente uno diría el obstáculo tiene un atributo que se llama peso, que no va a ser público y que es un entero. Normalmente haríamos esto, pero como acá el enunciado me está pidiendo que sea un atributo calculado, no vamos a hacer esto. Vamos a borrarlo. Y peso, ¿sí? Vamos a hacerlo así para que se vea mejor. Peso y puntaje, como son calculados, quiere decir que vamos a tener una operación que se va a llamar getPeso y una operación
que se va a llamar getPuntaje. ¿Sí? GetPeso, fíjense que acá me dice, este último, está hablando del puntaje, puede ser un número positivo o negativo. O sea, puntaje es un número, lo voy a poner que es de tipo int. Peso no me dice nada, así que por ahora voy a asumir que también es un int. ¿Sí? Así que getPeso me va a devolver, esto es type int, ahí está, y puntaje también va a ser la salida de tipo int. ¿Sí? Bien, perfecto. Operaciones públicas, getPeso, getPuntaje. Sigamos. Dice, este último puede ser un número. Los obstáculos van a afectar el auto del jugador, pero esto dependerá del tipo de obstáculos. Bueno, ya acá empieza a oler a herencia. Dice, en el juego se utilizarán 3 tipos de obstáculos. Efectivamente era herencia. La anciana, el perro y el bache. Bueno, anciana, perro y bache son tipos de obstáculos. Vamos a tener la anciana, el perro y el bache. Y todos son tipos de obstáculos, así que eso significa que tenemos herencia. La anciana hereda el obstáculo, el perro y el bache. Bueno, en este punto, lo que yo podría llegar a pensar es que en realidad los obstáculos son esos 3, anciana, perro y bache. Nunca voy a tener un obstáculo, una instancia de obstáculo. Lo que voy a tener es alguno de estos 3 que acabo de nombrar. Eso significa que obstáculo es una clase abstracta. ¿Sí? Y es más, fíjense que hasta ahora no me dice cuánto vale el peso y el puntaje de un obstáculo. Parecería ser que lo va a decir después. Acá empieza a decir, la anciana pesa 50 y tiene valor menos 10, el perro pesa 20. Eso quiere decir que estas operaciones getPeso y getPuntaje no se deberían poder implementar a nivel de esta clase. Entonces, getPeso vamos a hacer que también sea abstracta y getPuntaje también va a ser abstracta. Y esto lo voy a guardar por las dudas. Ahí está. Bien, sigamos. ¿Hasta dónde llegamos? En el juego se utilizarán 3 tipos de obstáculos distintos: la anciana, el perro y el bache. Y ahora me dice, la anciana pesa 50 kilos y tiene valor menos 10. Bueno, quiere decir que ahora yo ya puedo resolver las consultas peso y puntaje. La anciana tiene, vamos a agregar la operación getPeso, que es una operación que va a retornar. Voy a usar este ítem de acá para escribir el código de la operación. Dijimos que la anciana pesa 50 kilos. Return 50. Que quede claro que esta parte de escribir el código, el enunciado no lo está pidiendo, pero quiero hacerlo con todo el detalle. Y además sabemos que la anciana devuelve algo de tipo entero. Ahí está. Y también tenemos que la anciana tiene el getPuntaje. GetPuntaje, que dijimos que esto era menos 10. Menos 10. Y por último vamos a decir que retorna un entero. Perfecto. Bien. Ahí tenemos nuestra anciana
hereda de obstáculo, obstáculo es abstracta, pero ya anciana es concreta. Porque aparte resolvemos esto. Como peso y puntaje son atributos calculados, lo resolvemos en la ejecución de la operación. Seguimos. Esta parte ya está modelada. Dice, cuando el auto del jugador golpea a la anciana, esta no le hace nada al auto. Todavía vamos a esperar con eso, porque todavía no modelamos el auto. Claramente hay una interacción entre auto y obstáculo. Vamos a esperar un poquito para eso. Dice, el perro pesa 20 kilos y tiene puntaje menos 50. Bueno, lo mismo que hicimos con anciana, lo podemos hacer acá. A ver si yo puedo copiar. Ah, pero qué mágico que es esto. Entonces puedo copiar también puntaje. Y lo único que tengo que hacer es cambiar la implementación. Dice, el perro pesa 20. Entonces, en perro retornamos 20. Y puntaje, el perro es menos 50. Bien. Ahí estamos. Bien. Entonces ya tenemos el perro, un obstáculo concreto que implementa las dos operaciones que antes eran abstractas. Esto ya está. Vamos a dejar, lo que voy a hacer es cosas que estoy dejando sin resolver, las vamos a pintar de otro color. Va a quedar muy feo esto al final. ¿Sí? Y así. Dice, finalmente está el bache. De vuelta, acá describe lo del auto. Y cuando el auto del jugador golpea al perro, este le reduce la velocidad del auto a la mitad. Todavía no vamos a hacer eso. Después, finalmente está el bache. El bache no pesa nada y tiene un valor de menos 5. Bueno, entonces tenemos, vamos a copiarle a bache las mismas operaciones. Sabemos que el peso del bache es 0 y el puntaje es menos 5. Muy bien. Cuando el auto del jugador golpea el bache, este le quita al auto todos sus power-ups. Bueno, eso vamos a dejarlo como pendiente. Ahí está. Seguimos. Dice, los power-ups son poderes o extras que afectan el juego cuando el jugador encuentra uno. Todos los power-ups tienen un puntaje y en total el juego tendrá 3 power-ups: misil, nitro y nafta. Bueno, acá claramente está planteando otra jerarquía de herencia, ¿sí? A la par de la que hicimos recién. Dice, todos los power-ups tienen un puntaje. Fíjense que acá el enunciado antes no me decía que el puntaje de los power-ups tenía que ser calculado. Así que puntaje de power-up puede ser tranquilamente un atributo en la clase. Así que power-up, vamos a agregarle un atributo que se llamaba puntaje. Puntaje, el atributo no es público y es un entero. Muy bien, vamos a hacer lugar. Todos los power-ups tienen un puntaje y en total el juego tendrá 3: misil, nitro y nafta. Bueno, misil, nitro y nafta. Ahí estamos. Vamos a ponerlo por acá. Power-ups. Acá, acá y acá. Generalización o herencia, que es lo mismo. Y de nuevo, como en realidad los power-ups son estos 3, la clase power-up nunca va a tener una instancia, lo que quiere decir que es una clase abstracta. Bien, sigamos. Dice, el misil tendrá puntaje 50, el nitro 20 y la nafta 10. Bueno, esto me da la pauta de lo siguiente. Si power-up tiene un atributo puntaje, voy a necesitar una consulta para poder obtenerlo. Get puntaje,
que no va a ser abstracta porque lo que va a hacer esto es retornar puntaje. Ahí está. O directamente podrían haber puesto return puntaje. Yo estoy acostumbrado a usar el this. Puntaje que me devuelve un entero. Perfecto. Muy bien. Algo que no estoy modelando acá, porque en realidad no es parte de UML, es que me están faltando los símbolos de implementación y redefinición. ¿Sí? Acá en realidad esta getPeso es la primera implementación de esta, por lo que normalmente pondríamos un signo más a su derecha. Eso en realidad no es del estándar de UML, lo hacemos para que quede más claro. Si fuese en papel y lápiz habría que hacerlo. Entonces dice el misil tendrá puntaje 50, tanto. Eso quiere decir que acá tengo que redefinir esta operación. Normalmente pondría dos signos más a la derecha, pero no lo vamos a hacer, pero vamos a poner si el getPuntaje lo vamos a poner en donde está misil, tiene un getPuntaje y acá lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿En qué momento yo le asigno un valor al puntaje? Y en el caso del misil podría ser en el constructor. Cuando yo creo un misil, ahí le asigno el valor que corresponde a su puntaje. De vuelta, porque puntaje no es un atributo calculado. Si fuese calculado, lo resolvería directamente en la consulta. Así que en misil vamos a agregar una operación que va a ser misil. A ver si lo puedo. Por ahora no. Que lo que va a hacer es a this.puntaje asignarle 50. Y fíjense el siguiente detalle. Si en el constructor de misil yo le asigno 50 al puntaje y este getPuntaje lo único que hace es un retorno de this.puntaje, no necesito redefinir esta operación porque ya es la misma que estoy heredando. Así que en misil no necesito tener un getPuntaje, ¿sí? Solamente el constructor, que lo que hace es le asigna un valor a puntaje y el getPuntaje que retorna lo que tenga este atributo ya lo tengo acá por la herencia. Así que voy a hacer lo mismo con nitro, le agrego el constructor nitro, que lo único que va a hacer es darle a puntaje 20 y a nafta, vamos a ponerle a nafta su constructor que le da 10. Perfecto, muy bien. Entonces ahora tengo mi PowerUp que tiene un puntaje y tiene una consulta que retorna lo que sea que tenga ese atributo. Esa consulta es heredada por las tres clases y cada clase en su constructor lo que hace es ponerle un valor distinto al puntaje. Y así esto queda funcionando sin problema. Muy bien. Esto completo. Seguimos. Dice, el auto del jugador juntará un PowerUp cuando lo choque en la ruta o cuando choque un vehículo que contiene adentro del mismo un PowerUp. Cuando el auto del jugador se encuentra con el nitro, duplicará su velocidad. La velocidad del auto del jugador no puede ser cambiada por el jugador, sino solo por las cosas que ocurren durante el juego. Si se encuentra con un misil, se guardará dentro del vehículo del jugador, y si se encontrara con la nafta, entonces se sumarán 10 litros al tanque de combustible. La parte más complicada del juego serán los vehículos. Bueno, todo esto por ahora tiene que ver con la interacción entre los coches, los power-ups. Vamos a marcarlo como todavía no sé cómo modelarlo. Y seguimos por acá. Dice,
La parte más complicada del juego serán los vehículos. Todos los vehículos del juego tendrán una velocidad y un peso. De vuelta, fíjense que solamente la masa era un atributo calculado, por lo que esto que estamos viendo acá, que es todos los vehículos tendrán una velocidad y un peso, los puedo modelar como parte de la clase vehículo. Así que vamos acá, agregar atributo velocidad, que va a ser protegido. No dice nada del tipo, así que por ahora lo vamos a simplificar con que sea un entero. Velocidad, y qué más tenía, peso. Atributo peso protegido entero. Como tengo estos atributos, voy a tener que consultarlos probablemente, así que voy a ir agregando una operación get velocidad, que vamos a decir que esta me devuelve algo de tipo entero, y por supuesto get peso. Que get peso también me devuelve algo de tipo entero. Bien. Ahora vamos a ver si realmente vehículo queda como una clase concreta o la vamos a hacer abstracta. Lo más probable es que sea abstracta. Entonces todos los vehículos del juego tendrán una velocidad y un peso. Bien. El único vehículo que podrá cambiar la velocidad será el auto de carrera del jugador. Todos los vehículos tendrán también una patente, que será una cadena de caracteres. Bueno, todos los vehículos tendrán también una patente, que será una cadena de caracteres. Vamos a agregar patente. Atributo patente tipo string protegida, y vamos a agregar ahora una operación get patente, que me va a devolver algo de tipo string. Bien. Dice, y esto, el único vehículo que podrá cambiar la velocidad será el auto de carrera del jugador. Vamos a ver eso después. ¿Qué implica? Los vehículos del juego se dividirán en dos grupos, aquellos que forman parte de la carrera y los que solo transitan por la ruta. Bueno, esto, que un concepto, que una cosa se divida en dos tipos de cosas, es básicamente una herencia, en donde tengo aquellos vehículos que forman parte de la carrera y aquellos que solamente transitan. ¿Sí? Entonces podemos ya ir pensando que vamos a ir haciendo lugar. Tenemos los que son, vamos a llamarlo los vehículos de carrera. Entonces podemos llamarlo vehículo de carrera. Y el otro va a ser vehículo de ruta, los que no participan de la carrera, que son vehículos. Así que este hereda de este y este hereda de este. Fíjense que, por lo que nos está diciendo el enunciado, cualquier vehículo que esté circulando en este juego o es un vehículo de carrera o es un vehículo de ruta. No puede ser solamente un vehículo. Ya esa es la pauta de que esta es en realidad una clase abstracta. ¿Dónde estás? Acá. Perfecto. Bien. Dice, los vehículos de carrera tendrán una posición que será un número entre 1 y 12. Bueno, entonces los vehículos de carrera van a tener un atributo que se va a llamar posición,
protegido. Vamos a hacerlo simplemente un entero. No hace falta hacerle un rango ni nada por el estilo. Y vamos a tener una operación getPosición que retorna un entero. Muy bien. Y esto es algo propio de los vehículos de carrera. El vehículo de carrera del jugador es un caso especial porque, a diferencia de los otros vehículos de carrera, este almacenará los misiles que se encuentra. Bueno, dice, el vehículo de carrera del jugador es un caso especial. ¿Un caso especial de qué? De los vehículos de carrera. Porque el vehículo de carrera del jugador es un vehículo de carrera. ¿Y por qué es especial? Porque, a diferencia de los otros vehículos de carrera, el vehículo de carrera del jugador, almacenará los misiles que se encuentra. Bueno, eso a mí me da la pauta de que existe una clase más, que es el vehículo de carrera del jugador. Lo vamos a llamar vehículo del jugador. Y el vehículo del jugador es un tipo especial de vehículo de carrera, que tiene todas las características de un vehículo de carrera, que a su vez tiene todas las características de un vehículo. Eso quiere decir que el vehículo del jugador tiene una velocidad, un peso, una patente y una posición. Y además me dice que el vehículo de carreras almacenará los misiles que se encuentran. Eso quiere decir que de alguna manera yo en el vehículo del jugador voy a tener una colección de por lo menos misiles. Así que vamos a hablar de una asociación entre el vehículo del jugador y los misiles. ¿Sí? Le vamos a llamar mis misiles. Vamos a hacer una relación, es un atributo, así que es protegida. Y el vehículo del jugador puede tener asociados, por lo que entendemos hasta ahora, muchos misiles. Eso quiere decir que la multiplicidad es de 0 a muchos. ¿Sí? Porque puede tener 0 o puede tener muchos. Bien. Ya empieza a crecer esto. Sigamos con el enunciado. Dice, todos los vehículos que solo transitan por la ruta pueden llevar en su interior un power-up. Bueno, todos los vehículos que solo transitan por la ruta, estamos hablando de los vehículos de ruta, ¿sí? Pueden, esto es opcional, llevar en su interior un power-up. Eso quiere decir que cada vehículo de ruta puede llevar en su interior un power-up. No hay forma de que esto quede prolijo. Hagámonos ya la idea de eso. Así que el vehículo de ruta, ¿por qué no me deja? Vehículo de carrera, vehículo de ruta, acá está la relación. Mi power up es el nombre de la relación protegida, y la cardinalidad es 0 a 1. O tiene 1 o no tiene. ¿Sí? Bien. Dice, este power up se libera cuando el vehículo del jugador choca a un vehículo de los que solo transitan por la ruta. Estos vehículos también tienen una masa. La masa es el resultado que se obtiene al multiplicar el peso del vehículo por el puntaje del power up que contienen, si es que contiene uno. Bueno, esto otra vez es de vuelta a la interacción entre los coches. Vamos a seguir aguantando eso un poco, pero esto que viene acá sí es interesante y lo podemos llegar a modelar ahora. Dice, estos vehículos, está hablando de los que circulan en la ruta, tienen una masa. Y fíjense que acá antes nos había dicho que el atributo de masa de los vehículos que solo transitan por la ruta debe ser calculado, así que esta masa no es un atributo en la clase. Quiere decir que acá, en el vehículo de ruta, voy a tener una operación
get masa, ¿sí? Que me devuelve un entero. Get masa. Ahí está. Y ahora, ¿cómo se resuelve esta masa? Fíjense que dice, la masa es el resultado que se obtiene al multiplicar el peso del vehículo por el puntaje del power up que contiene, si es que contiene 1. Entonces, ¿cómo yo haría eso? Es el return. Esto es el peso del vehículo, o sea que es this.getPeso. Vamos a hacerlo así, para hacerlo más paso a paso. Int peso, es el getPeso, no hace falta que lo haga. Lo que tengo que hacer es preguntar si tiene power up. Vamos a tener int, como dice, es el peso del vehículo por el puntaje. El puntaje le asigno 1. Si this.myPowerUp vamos a hacer es distinto de null, es decir, si estoy vinculado a algo, si estoy referenciando algo es porque lo tengo. Entonces, en ese caso, si lo tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer puntaje, le asigno this.myPowerUp.getPuntaje. ¿Sí? Y después lo que voy a hacer es retornar this.getPeso por puntaje. Fíjense que acá lo que dice es, primero puntaje le pongo 1, porque de esta manera, si no hay nada, yo tengo un power up, puntaje es 1, 1 por algo es ese algo. Pero si realmente el power up está vinculado a una instancia, que puede ser misil más nafta o nitro, le pongo ese valor y ahí sí puedo hacer la multiplicación. Y ahí resolví el get masa del vehículo de ruta. Bien. Sí, listo. Dice después. De estos vehículos, ¿de qué estamos hablando? De los vehículos de ruta, se tendrán 3 tipos, más herencia: motos, autos familiares y camiones. Entonces tenemos, seguimos haciendo el lugar, tenemos moto, auto familiar y tenemos camión. Bien, esto ya está. Dice, las motos viajan a 80 kilómetros y pesan 70 kilos. Bien, fíjense que moto, esto es herencia, así que esto viene para acá. Familia viene para acá. Camión también viene para acá. Ahí está. Moto hereda de vehículo de ruta. Vehículo de ruta hereda de vehículo. Vehículo tiene una velocidad, un peso y una patente, que tengo sus propias consultas. Entonces, si las motos viajan a 80 kilómetros y pesan 70, lo único que tengo que hacer es agregarle un constructor moto, que lo que va a hacer es inicializar esos atributos, que los tengo porque los estoy heredando. This.velocidad le asigno 80, this.peso le asigno 70. ¿Sí? Entonces entiendan que yo ahora acá estoy parado en la clase moto, pero accedo a los atributos velocidad y peso que traigo de mi ancestro, que es vehículo de ruta, que a su vez los trajo de su ancestro, que es vehículo. Entonces moto tiene las consultas get velocidad, get peso y get patente, y también tiene estos atributos.
Así que moto quedó lista. Dice, los autos viajarán a 160 y pesarán 150. Así que ahora tengo que buscar el auto familiar. Acá está. Agregarle un constructor. Auto familiar. Y que va a ser parecido. Dis.velocidad. Le asigno 160. Dis.peso. Le asigno 150. Y por último me queda el camión, que dice, finalmente los camiones viajarán a 90 kilos y pesarán 2 toneladas, que son 2000 kilos. Así que tengo camión, vamos a agregarle un constructor, camión, dis.velocidad 90, dis.peso 2 toneladas, 2000 kilos. Perfecto. Y ahí tengo listo mi camión, mi auto familiar y mi moto. Ahora bien, a diferencia de los dos primeros casos, que está hablando de, supongo, está hablando de las motos y los autos, recuerden que un vehículo de ruta lleva un power up, por lo tanto, moto, auto familiar y camión también llevan un power up. A diferencia de los dos primeros casos, los camiones pueden llevar en su interior hasta 2 power-ups. ¿Sí? El cálculo de la masa del camión será igual a su peso multiplicado por la suma de los puntajes de sus power-ups. Bien. Entonces, el camión puede llevar hasta 2 power-ups. Ya de por sí llevaba hasta 1 por la relación que estábamos heredando de vehículo de ruta. Porque esta relación de 0 a 1 con power up también está en camión. Entonces, si camión puede llegar a llevar hasta 2, eso quiere decir que estoy agregando una nueva relación, ¿sí? Que la voy a llamar mi otro power up. Y lo que es importante acá es que la cardinalidad de esta relación, si ustedes acá me pusieran de 0 a 2, entonces el camión podría tener hasta 3, porque recuerden que ya estamos teniendo la relación que traemos de vehículo de ruta. Entonces lo correcto es que sea de 0 a 1. De esta manera, camión puede tener hasta 2 power-ups. Y fíjense que dice que se redefine, cambia el cálculo de la masa. El cálculo de la masa del camión será igual a su peso multiplicado por la suma de los puntajes de sus power-ups. Si es que los tiene, obviamente. Así que acá en camión vamos a tener que redefinir el cálculo de getMassa. Vamos a hacer acá getMassa, que retorna un entero. Estaría faltando de vuelta los dos simbolitos de redefinición. Y en su implementación, acá lo que podríamos hacer es primero hacer la suma. Vamos a hacer int suma, que le asigno 0. Entonces pregunto, if this.myPowerUp distinto de nulo, entonces suma le asigno suma más this.myPowerUp punto get puntaje. Puntaje era, ¿no? Sí, los puntajes de los powerups. Accediendo a la consulta. Ahora pregunto lo mismo con el otro. If this.myOtro PowerUp es distinto de null, entonces es hacer casi lo mismo que acá.
solamente acá pongo mi otro power up, get puntaje. Y acá ya puedo retornar this punto peso multiplicado por suma. Entonces, suma lo inicializo en 0. Si no está ninguno de los dos, es 0. No, perdón. Ahí no, eso tengo que hacer distinto. Porque si esto se queda en 0, acá me rompe todo. Entonces, esto lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejarlo así. Y acá lo que vamos a decir es if suma igual a 0, entonces ponemos retorno this.getPeso. Si no, retorno esto. Ahí está. Eso fue bastante bien. Perfecto. ¿Sí? Entonces redefinimos la masa del camión en función del enunciado que ahora consideraba los dos power-ups, haciendo la suma de los dos, teniendo en cuenta que por cómo lo estoy modelando puedo tener 0 acá, 1 acá, 1 acá, 0 acá, 0 en los dos o 1 en los dos. ¿Sí? Considerando esa combinación, así puedo representar ahora la masa del camión. Perfecto. Y recordando que hay cosas que nos están quedando pendientes que tienen que ver con la interacción entre los vehículos. Seguimos. Dice, el auto del jugador, que recuerden que lo tenemos modelado, comenzará el juego con una velocidad de 90 kilómetros y 100 litros de combustible. Fíjense que en ningún momento modelamos la cantidad de combustible ni del vehículo ni de los vehículos de carrera, por lo que todo parece indicar que el combustible es algo propio del jugador, del auto del jugador. Déjenme ver si eso lo nombraba antes, el combustible. No, lo nombra acá, pero solamente ahí, así que eso quiere decir que es la primera vez que se nombra esto. El auto del jugador comenzará el juego con una velocidad de 90 kilómetros. La velocidad sí la tenemos, es un atributo y tenemos una consulta, así que podemos tener en el auto del jugador, vamos a cerrar todo esto, donde está el vehículo del jugador, vamos a tener el constructor, vehículo del jugador, que parte de lo que va a hacer es this.velocidad, le va a asignar 90. ¿Sí? Y a su vez, como le vamos a agregar un atributo combustible, ya lo puedo ir poniendo, this.combustible, le agrego 100. Y agregamos un atributo combustible. De tipo entero. Bien, obviamente vamos a tener probablemente una operación get combustible que me devuelve un entero. Ahí está. Entonces el auto del jugador tiene combustible. Vehículo del jugador es el constructor que inicializa la velocidad. Y el get combustible me retorna cuánto combustible tengo. Combustible tiene que ser... Acá está. Vamos a hacerlo protegido como corresponde. Bien. Así que esto está. Después dice, finalmente el juego tendrá muchas rutas para que el jugador seleccione. Cada ruta tendrá un nombre, los obstáculos que en ella se encontrarán y los vehículos que transitan que estarán en la misma.
Cada ruta tendrá asociada una complejidad. La complejidad de una ruta se obtiene al sumar la cantidad de vehículos de tránsito dentro de ella y la cantidad de obstáculos dentro de ella. Todo esto luego se multiplica por la mayor masa presente en la ruta. El nombre de la ruta se formará al concatenar todas las patentes de los vehículos que transitan por ella. Bien, aparece algo nuevo que son las rutas. Entonces tenemos que el juego tiene rutas. Vamos a representar una ruta. Finalmente el juego tendrá muchas rutas para que el jugador seleccione. Cada ruta tendrá un nombre. Bueno, cada ruta va a tener un nombre. Nombre. Bueno. Ahora agrego el atributo, pero vamos a tener una consulta. Vamos a agregarle a la ruta un atributo que se va a hacer nombre protegido tipo string. Bien. Finalmente el juego tendrá muchas rutas para que el jugador seleccione. Cada ruta tendrá su nombre, los obstáculos que en ella se encontrarán. Eso quiere decir que vamos a ver cómo podemos ordenar esto un poco. Pero vamos a tener una relación de ruta a obstáculo. Entonces ruta tiene los obstáculos que en ella se encuentran. Lo vamos a llamar mis obstáculos. Vamos a decir que esto de vuelta es protegido y la cardinalidad, esto va a ser una relación de unos a muchos. Los obstáculos y los vehículos de tránsito que estarán en la misma. Los vehículos de tránsito, no menciona los vehículos de carrera, así que en un principio esto es una asociación de ruta a vehículos a vehículos de ruta. Mi tránsito protegido, vamos a hacerlo de 1 a muchos. Alguien podría llegar a decirse, podría ser de 0 a muchos. Sí, no dice mucho el enunciado, pero yo interpreto que algún tránsito y algún obstáculo va a haber. Pero se podría poner de 0 a mucho y no estaría tan mal. No estaría mal. Bien. Ahí está. Después dice, cada ruta tendrá asociada una complejidad. Bueno, o sea, la complejidad de una ruta se obtiene al sumar, o sea, lo voy a poner como una consulta de ruta en una operación que se va a llamar getComplejidad. Es una suma, así que me retorna algo de tipo entero. Bien. Y cada ruta tendrá una complejidad. La complejidad de una ruta se obtiene al sumar la cantidad de obstáculos de tránsito dentro de ella y la cantidad de vehículos de tránsito y la cantidad de obstáculos dentro de ella. Todo esto luego se multiplica por la mayor masa presente en la ruta. Bien. Esto lo voy a marcar en violeta y después vemos por qué lo marco en violeta. El nombre de la ruta se forma al concatenar todas las patentes de los vehículos que transitan por ella. También lo vamos a marcar en violeta. El juego tendrá también los 12 vehículos de carreras que competirán en una ruta. Un agregado de último momento es el de un nuevo tipo de obstáculo, el lobo. Hay un nuevo obstáculo que es el lobo. ¿Dónde estaban mis obstáculos? Acá. El lobo será un tipo especial de perro. Bueno, entonces tenemos la clase lobo, que es un tipo especial de perro. ¿Y qué lo hace diferente? El lobo será un tipo especial de perro, el cual duplicará el peso de este último, pero mantendrá igual el puntaje. Bueno, entonces
Lobo lo que va a hacer es duplicar el peso, mantiene el puntaje. Yo lo puedo hacer simple gracias a la herencia y el super, porque lo único que toca hacer en Lobo es agregar una operación que redefina getPeso. Esto sigue retornando un entero. Y fíjense que ahora Lobo, ¿cómo sería su implementación? Sencillo. Vamos a hacer super.getPeso. Fíjense que ahí estoy obteniendo el peso del perro y no me importa cuánto pesa el perro. Lo que me dice el enunciado es que el peso del lobo es el doble del perro. Entonces hago super.getPeso.2. Y acá viene una aclaración importante. Recuerden que nosotros hablábamos de este mapeo directo, de respetar lo que dice el enunciado. Si el enunciado dice que el peso del lobo es el doble que el peso del perro, entonces lo que yo espero leer es exactamente eso. Estaría mal que alguien diga cuánto pesaba el perro, ya no me olvidé. ¿Dónde estaba? El perro pesa 20. Estaría mal que alguien me ponga en la implementación de Lobo return 40, porque no es lo que dice el enunciado. El enunciado no dice el lobo pesa 40, dice el lobo pesa el doble del perro, o el lobo duplica el peso del perro. Bueno, eso es lo que yo quiero leer acá. ¿Qué es lo que estoy leyendo? El duplica es el por 2 y la referencia al peso del perro es esta. ¿Sí? Entonces ahí ya agregamos nuestro nuevo obstáculo. Cuando el auto del jugador golpee al lobo, este hace lo mismo que haría un perro y además le dará un puntaje al jugador, le dejará el puntaje del jugador en 0. Y esto tenía que ver con la interacción entre el lobo y el auto. Bien, bueno, llegamos al final, pero quedaron cosas pendientes. En particular, lo que tiene que ver con la interacción entre los coches. Y vamos a ver de vuelta, vamos a repasar un poco todo eso. Esto está quedando bastante grande. Ahora vamos a ver eso. Este es un buen momento si quieren hacer una pausa y seguir el video en otro día. Vamos de vuelta. Dice, en el juego se encontrarán vehículos, los que circulan por la ruta y los que corren por carreras, power-ups, los que darán algún tipo de premio al jugador, y obstáculos. Todos los obstáculos tienen un peso y un puntaje. Este último puede ser un número positivo o negativo. Los obstáculos van a afectar al auto del jugador, pero esto dependerá del tipo de obstáculo. Bien. Vamos a empezar a tener en cuenta eso con otro color, verde. Los obstáculos van a afectar al auto del jugador. Eso quiere decir que el auto del jugador se va a encontrar con obstáculos. Con obstáculos. Y de alguna manera el obstáculo le va a hacer algo al auto del jugador. ¿Sí? Dice, en el juego se utilizarán 3 tipos de obstáculos distintos. Esto ya lo habíamos puesto. La anciana, y dice, cuando el auto del jugador golpea a la anciana, esta no le hace nada al auto. Vamos a empezar a, digamos esto, pensemos esto cómo lo vamos a hacer. Después dice, cuando el auto del jugador golpea al perro, este le reduce la velocidad del auto a la mitad. Y después tenemos, cuando el auto del jugador golpea al bache, este le quita al auto todos sus power-ups. Acá el enunciado lo que nos está diciendo es que el auto hace algo. Recuerden cuando hablábamos de que cuando una clase hace algo, estamos hablando de sus acciones, sus operaciones. Y esto es golpear. El auto golpea. Golpea a la anciana, golpea al perro, golpea al bache. Está golpeando obstáculos. ¿Quién los golpea? El auto. Eso ahí me da a entender que el auto del jugador, el vehículo del jugador, tiene una operación que se llama golpear. ¿Sí? El auto tiene una operación que se llama golpear. ¿Qué es lo que puede golpear el auto? A la anciana, al perro, al bache, y después nos habla de al lobo. Yo no voy a hacer un golpear para cada uno de esos. Porque si yo hiciera un golpear que reciba como parámetro una anciana, golpear que reciba como parámetro un perro, golpear que reciba como parámetro un bache,
Si después aparece un nuevo obstáculo, como aparece el lobo, tengo que ir a la clase del auto del jugador y modificarla. No es muy extensible eso que estoy haciendo. Yo necesito poder hacer las cosas más flexibles, anticiparme al cambio. Entonces lo mejor que puedo hacer yo es que golpear. ¿Dónde está? Vehículo del jugador. Acá está. Golpear tenga un parámetro vamos a llamarlo objeto, pero que ese parámetro sea de tipo obstáculo. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo resolvemos a esto. Pero fíjense, en vez de hacer un golpear para cada tipo de obstáculo, que no es muy extensible porque si agrego un nuevo tipo tengo que venir a la clase de vehículo del jugador y modificarla, yo lo que voy a decir es el vehículo del jugador golpea obstáculos. Ahora viene la segunda parte del problema. ¿Cómo yo diferencio los obstáculos? ¿Sí? ¿Cómo sé cuando es una anciana? Porque si es la anciana pasa algo, si es el perro pasa algo distinto. ¿Cómo yo voy a poder diferenciar esto? Alguien podría decir, bueno, alguien podría decir, bueno, en la implementación del golpear yo pregunto a qué tipo pertenece esa instancia. Y en función de ese tipo, ahí decido hacer lo que tenga que hacer. Eso está mal. Mal. Porque de vuelta, estoy haciendo un if. De decir, bueno, if es una anciana, hago esto. If es un perro, hago esto. Es de vuelta el mismo problema. Si yo agrego un tipo nuevo, tengo que venir a este if y modificarlo. Entonces, ¿cómo puedo modelar esto para obtener la mayor flexibilidad posible? Y acá viene una parte muy importante. Volvamos al enunciado. ¿Quién sabe lo que le tiene que hacer, lo que le pasa al auto según el obstáculo? O sea, ¿quién conoce cómo tratar al auto cuando el auto choca el obstáculo? El obstáculo mismo. Fíjense, la anciana no le hace nada. El perro le reduce la velocidad. El bache le quita los power-ups. Quien sabe lo que tiene que hacer es el obstáculo. Entonces yo lo que voy a hacer acá es a todos los obstáculos les voy a dar una operación. Y esa operación es afectar al auto. Entonces vamos a poner una operación que se va a llamar afectar, que va a ser pública. Afectar acá, va a tener como parámetro al vehículo del jugador. ¿Sí? Vamos a llamarlo jugador. Tipo vehículo del jugador. Piensa en lo siguiente. Si yo a una anciana le digo golpeaste el auto del jugador, la anciana sabe lo que tiene que hacer. Si yo le digo al perro golpeaste el auto del jugador, el perro sabe lo que tiene que hacer. Y así con el bache y así con el lobo. Entonces, cada obstáculo sabe cómo tratar al auto del jugador. Después vamos a ver cómo se conecta todo, pero ahora centrémonos en esto. Cada obstáculo sabe cómo tratar al auto del jugador cuando lo choca. Entonces, podríamos decir que este afectar... ¿Dónde estás? Este afectar es abstracto, porque depende de cada obstáculo. Yo puedo venir a la anciana y agregar la operación afectar. Y en la anciana la operación afectar sigue teniendo el mismo parámetro, que se llama jugador, que es de tipo vehículo del jugador. ¿Y qué es lo que hace la anciana cuando es golpeada por el auto? Nada. Entonces no hago nada. Lo dejo vacío. ¿Sí? Ahora bien, vamos con el perro.
add operación. La operación es afectar. Afectar recibe como parámetro, dijimos que era el jugador. Y acá viene la pregunta. Cuando el perro es golpeado por el auto, ¿qué hace? ¿Qué le hace el perro al auto? Bueno, fíjense que esto ya está modelado. Cuando el auto del jugador golpea al perro, el perro, le reduce la velocidad del auto a la mitad. Bueno, el perro le tiene que hacer eso. ¿A quién se lo hace? Al auto que recibió como parámetro, al jugador. Entonces podemos hacer jugador punto set velocidad jugador.getVelocidad dividido 2. ¿Qué fue lo que hizo el perro? Agarró la velocidad del auto y se la puso a la mitad. Para eso obtuvo su velocidad y la dividió por 2. Esto que estamos haciendo también sirve para ir descubriendo qué otras operaciones necesitamos. Fíjense que si lo voy a hacer de esta manera, necesito que el jugador tenga dos operaciones, un get velocidad y un set velocidad. El vehículo del jugador ya tiene el get velocidad porque lo viene heredando desde vehículo. Ahora le estoy agregando el set velocidad, que tiene sentido porque el enunciado me decía que el único vehículo que cambia de velocidad es el vehículo del jugador. Entonces tiene sentido tener un set. Así que vamos a venir acá, vamos a agregar una operación que se va a llamar set velocidad, que va a recibir parámetro velocidad de tipo entero. ¿Sí? Entonces todo esto había arrancado con el tema de el perro y el afectar. Ahora el perro, cuando es golpeado, el perro tiene la capacidad de hacerle algo al auto. Finalmente está el bache. Cuando el auto del jugador golpea el bache, el bache, le quita al auto todos sus power-ups. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a bache, agregamos una operación que es afectar, que le agregamos un parámetro que es jugador de tipo vehículo del jugador. Y ahora, ¿dónde estabas? Acá está. Dice, cuando el auto del jugador golpea el bache, le quita al auto todos sus power-ups. Entonces esto puede hacer jugador punto, y acá necesito una operación para limpiar los power-ups. Podría ser limpiar. De vuelta, estoy requiriendo que el auto del jugador tenga esta operación, así que la vamos a agregar. ¿Qué es lo que hace esta operación? Y esto lo que va a hacer mis misiles. Esto es una colección, no sabemos todavía cómo está implementada, pero digamos que si es una colección es esto punto vaciar colección. Si es una lista, dejarla vacía. Si es un arreglo, borrarlo todo, no importa. Es vaciar colección, lo podemos dejar expresado con este nivel de abstracción y no hay ningún problema. Pero fíjense que ahora ya modelamos, tanto para la anciana, el perro y el bache, qué es lo que le hace al auto.
Y cuando el jugador de... Ah, ya está. Ahora viene la duda, ¿cómo es la interacción entre el obstáculo y el vehículo del jugador? Porque el vehículo del jugador tiene una operación que es golpear. ¿Sí? ¿Dónde estás? Golpear. Que recibe como objeto un obstáculo. A mí no me importa qué tipo de obstáculo es. Yo lo que sé es que los obstáculos me hacen cosas a mí, que soy el auto del jugador. Entonces lo único que tiene que hacer esta operación, estamos hablando de la operación golpear en vehículo del jugador, es informarle al objeto que golpeo, che, afectame. No me importa cómo me vas a afectar, no me importa quién sos. Lo único que me importa es decirte que me tenés que afectar a mí. Entonces le digo al obstáculo, afectar a quién, a mí, que soy el auto del jugador. Y ya está. Eso es todo, eso es lo fantástico que tiene la vinculación dinámica de código, el polimorfismo. Me permite escribir esta única línea de código. Y si el día de mañana yo empiezo a agregar más tipos de obstáculos, como fue el caso del lobo, esta línea de código no se modifica. Ahí está la gran potencia de todo esto. Obviamente tengo que crear la clase lobo y ahora en lobo vamos a poner la operación afectar. Pero no tengo que estar en el vehículo preguntando a qué tipo de obstáculo estoy golpeando. Porque no hace falta. Gracias a esto que hago acá. ¿Sí? Entonces, vayamos al lobo. ¿Qué me decía el lobo? Acá. Cuando el auto del jugador golpea al lobo, este hace lo mismo que haría un perro y además le dejará el puntaje del jugador en 0. Entonces sabemos que el lobo, que va a tener una operación afectar, igual que perro, que va a tener como parámetro a jugador de tipo vehículo del jugador. ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjense que lo que me dice el enunciado es, hace lo mismo que haría un perro. Listo. Super.afectar jugador. Ahí ya cubrí lo mismo que hace el perro. ¿Por qué no estoy escribiendo las mismas líneas que escribí en perro? Porque el enunciado me está diciendo que lo que hace el lobo es lo que hace un perro. Si después en algún momento cambia el comportamiento del perro, el lobo tiene que seguir haciendo lo que hacía el perro. Si yo escribiese acá las líneas de código tal cual como aparecen en el perro, si después cambia el comportamiento del perro, tengo que venir al lobo y cambiar las líneas de código. No está bueno eso. De esta manera logro esa independencia. El lobo hace lo mismo que hace el perro y además, y ahora lo escribo después, le dejará el puntaje del jugador en 0. El jugador tiene un puntaje. Puntaje. ¿Qué me dice el puntaje? Luego será el obstáculo tiene un puntaje. Acá es la primera vez que nombró que el auto del jugador tiene un puntaje. Todos los obstáculos tienen un peso y un puntaje. Puntaje, el misil tiene puntaje. Estos vehículos también tienen una masa. La masa del resultado que se obtiene multiplicar el peso del vehículo por el puntaje del power up. Bueno, por el mismo puntaje. Es la primera vez que nombra que el auto del jugador tiene un puntaje. Esto puede pasar, porque a veces los denunciados no están claros, por un error nuestro, a veces a propósito o no. Pero acá dice que el auto del jugador tiene un puntaje. Si yo sigo la jerarquía de herencia de vehículo del jugador a vehículo de carrera a vehículo, en ningún lugar aparece el puntaje, así que es algo propio del vehículo del jugador. Vamos a agregar entonces un atributo que se va a llamar puntaje de tipo int. La realidad es que por ahora no sabemos cómo se calcula este puntaje, pero por ahora vamos a hacer lo que dice el enunciado. Entonces vamos a tener una operación. Vamos a tener una operación get puntaje
entero que obviamente lo que va a hacer es return this.puntaje y vamos a tener una operación setPuntaje que va a recibir un puntaje como parámetro, que lo que va a hacer esto es this.puntaje, le asigna puntaje. Y vamos a agregarle un atributo que se va a llamar puntaje de tipo entero. Ahí está. Entonces el lobo, está abajo de todo. Después de hacer lo mismo que hace el perro, ¿qué va a hacer? Va a ser jugador.setPuntaje en 0. Ahí está. Bien. Vamos que falta menos. Dice, los obstáculos van a afectar al auto del jugador, pero este dependerá del tipo de obstáculo. Esto ya lo resolvimos maravillosamente. Y ahora, ¿qué nos queda? Dice, el auto del jugador juntará un power-up cuando lo choque en la ruta o cuando choque un vehículo que contiene dentro del mismo un power-up. Bueno, acá estamos hablando que el auto del jugador puede juntar un power-up cuando lo choca en la ruta o cuando choca un vehículo que contiene dentro del mismo un power-up. Entonces, ¿qué tenemos por acá? A ver. Dice, el auto del jugador juntará un power-up cuando lo choque en la ruta. Bueno, entonces tenemos que el auto del jugador junta power-ups cuando lo choca o cuando choca un vehículo que contiene dentro del mismo un power-up. ¿Quiénes son los vehículos que contienen power-ups? Fíjense que son los vehículos de ruta. Entonces, de alguna manera, va a pasar algo parecido a la interacción que pasaba con los obstáculos. El vehículo del jugador golpea obstáculos. Podemos llegar a considerar que el vehículo del jugador junta power-ups y el vehículo del jugador choca vehículos de ruta. ¿Sí? Podemos pensarlo de esa manera. Si se les ocurre de otra manera, obviamente lo podemos charlar. Así que vamos a agregar una operación que se va a llamar juntar. Esta operación tiene un parámetro de entrada que es power-up, tipo power-up. Perfecto. Tenemos que ver ahora cómo afecta este power-up que junta al vehículo del jugador, que de vuelta es una interacción parecida. O sea, lo voy a plantear de la misma manera. En vez de estar en el vehículo del jugador preguntando este power-up qué es y en función de eso decidir qué hago, le digo al power-up afectame. Y cada power-up sabe lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a power-up, agregamos una operación que también se va a llamar afectar, que va a tener como parámetro al jugador. Tipo, ahí está. Y que va a ser, por supuesto, una operación abstracta a nivel de esta clase que es abstracta. Entonces, acá está. Dice, cuando el auto del jugador se encuentra con el nitro, duplicará su velocidad. Bueno, entonces nitro, le vamos a implementar la operación afectar, que va a tener al jugador como parámetro. ¿Y qué es lo que va a hacer
el nitro? Bueno, como nos dice recién, le va a duplicar su velocidad. Entonces, vamos a hacer jugador.setVelocidad, jugador.getVelocidad por 2. Ya está. Obviamente, entonces la idea es la misma. Cuando el jugador junta un power up, igual que como hicimos antes, ¿dónde estás? Juntar. Cuando el jugador junta un power up, el jugador le dice al power up afectame como vos sepas hacerlo, y se pasa a sí mismo como parámetro. ¿Sí? Entonces vamos con la nafta. Esto ya está. La velocidad del auto del jugador no puede ser cambiada por el jugador, sino solo por las cosas que ocurren en el juego. Bueno, eso pueden pensar cómo afecta a lo que estamos haciendo ahora. Si se encuentra con un misil, se guardará dentro del vehículo del jugador. Bien, entonces ahí tenemos misil. Vamos a agregarle una operación. Afectar con el jugador como parámetro. Perfecto. ¿Y qué es lo que va a hacer el misil? El misil lo que tiene que hacer es decirle al jugador agregar misil y pasarse así como parámetro. Decirle, bueno, che jugador, agregate un misil nuevo. Entonces eso quiere decir que el jugador va a tener una operación agregar misil con un parámetro misil de tipo misil. ¿Qué es lo que va a hacer esta operación? Bueno, de vuelta, no sabemos exactamente qué colección usamos, pero de alguna manera va a ser this.misiles.add misil. Y ahí quedó el add misiles. Y ahí tenemos el comportamiento del misil cuando lo junta. Y si se encontrara con la nafta, entonces se sumarán 10 litros al tanque de combustible. Bueno, nafta, operación, afectar, parámetro, jugador, ¿y qué es lo que va a hacer este? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es jugador punto get combustible. Vamos a hacer así, vamos a hacer jugador punto set combustible, jugador punto set combustible. Perdón, es la hora. Jugador.get combustible más 10. ¿Sí? Bien. Y ahí tenemos la parte esta. La parte más complicada del juego serán los vehículos. Tan. Lo único que podrá cambiar la velocidad, esto ya lo habíamos puesto. Fíjense que acá lo que nos está pasando, lo que no estamos poniendo todavía es, dice el auto del jugador juntará un power up cuando lo choque en la ruta o cuando choque un vehículo que contiene dentro del mismo un power up. Esto ya está. ¿Qué pasa con los vehículos que contienen dentro del mismo un power up? Este auto puede golpear un obstáculo, puede juntar un power up
o el vehículo del jugador puede chocar con otros autos. En particular, va a chocar con un auto o un vehículo, en realidad, vamos a ponerlo así, de tipo vehículo de ruta. ¿Y qué es lo que pasa cuando choca con un vehículo de ruta? Dice, cuando choca con un vehículo de ruta, junta el power up que tiene si es que tiene uno. Entonces acá de vuelta podemos tener el mismo comportamiento. Los vehículos de ruta pueden tener una operación que es ser chocado por el jugador. Y en ese caso el vehículo de ruta, si tiene un power up, le va a decir al jugador, júntatelo. ¿Sí? Y fíjense que esto lo podemos hacer directamente en la clase vehículo de ruta. Vehículo de ruta, que clase que debería ser abstracta. Pero sí podemos agregarle acá una operación que se va a llamar ser chocado. Y esta operación ser chocado recibe como parámetro al jugador de tipo vehículo del jugador. Y esta operación acá la podemos implementar aunque estemos en una clase abstracta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad acá lo que yo voy a decir es, si tengo un power up, es decir, si this.myPowerUp es distinto de null, entonces le digo al jugador que me chocó, jugador.juntar this.myPowerUp. ¿Sí? Entonces, si el jugador me choca, yo le informo al vehículo de ruta, fuiste chocado por el auto del jugador, el vehículo de ruta se fija si tiene un power up para darle, y si se lo da, si lo tiene, se lo da. ¿Cómo se lo da? Usando la misma operación que usábamos antes, que era juntar. Le dice al vehículo del jugador, toma, juntate este power up porque lo tenía yo y ahora es tuyo. Fíjense que esta operación, ser chocado, que definimos en la clase abstracta, no hay que redefinirla en auto familiar o en moto, porque el comportamiento es el mismo. Sí pasa que tenemos que controlar qué pasa con el camión, porque el camión tiene dos power-ups en potencia. Entonces camión va a tener que redefinir la operación. Vamos a tener la operación ser chocado, que recibe un parámetro que es jugador, de tipo vehículo del jugador, ¿dónde estás? Acá está camión. Ser chocado. ¿Qué es lo que va a hacer? Es una redefinición. En realidad lo que va a hacer es primero hacer lo mismo que hacía el otro. Es decir, repite la misma operación de su ancestro. Hace super.ser chocado con jugador. Para de esta forma controlar en la relación de power up que trae del ancestro. Y después vuelve a hacer el mismo control sobre su propio power up. El que agrega el segundo. Donde dice if this.myOtro power up es distinto de null, entonces hay uno. Fíjese que esto no importa si antes en el del ancestro había o no. Esto es independiente. Le digo al jugador juntar this.myOtro power up. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que redefinirla en camión. Bien. Que estoy cansado. Esto está acá. Y tenemos que entonces vehículo del jugador choca a los vehículos que son vehículos de ruta.
cada vez que choca, ¿dónde está la implementación? Cada vez que choque a un vehículo, pensé que lo había implementado, lo implementamos acá. Le dice a ese vehículo punto ser chocado por this. O sea, yo que soy el auto del jugador le digo al vehículo, che, vehículo, yo te choqué, me paso como parámetro y le digo, haz lo que vos tengas que hacer. Y ahí quedó esa implementación. Bien. Este power up sería cuando el jugador choca a un vehículo de los que solo transitan por la ruta. Esto ya lo acabamos de representar. Bien, cuando el auto del jugador golpea el lobo, esto también ya lo resolvimos. Bueno, fíjate, hay dos cosas que no estamos haciendo. Una, que no hace falta hacerla. En ningún momento estamos modelando una clase que le decimos clase Dios, que se encarga de simular el juego y ver si un auto choca con otro, y todos esos controles no los hacemos, no es parte del modelado que estamos haciendo acá, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, pero hace falta tener una clase juego. No, en un principio no hace falta esa clase. La única razón por la cual uno podría llegar a discutir si o no es porque acá se menciona, es decir, el juego tendrá también a los 12 vehículos de carreras que competirán en una ruta. Habría que ver eso, cómo se modela o de qué forma se les ocurre que lo pueden llegar a modelar. Y lo que no estamos haciendo es esta parte, los cálculos de complejidad y del nombre. Eso se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan, ¿sí? Vamos a terminar acá porque esto ya es un monstruo incontrolable. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Este archivo de StarUML se los voy a dejar para que lo puedan descargar, ¿sí? Van a tener que descargarse el StarUML para probarlo, pero así lo pueden mirar y lo pueden seguir. Les recomiendo que lo hagan, arránquenlo de cero, ¿sí? Vean qué hacen, vean qué diferencias se encuentran con lo que yo hice y en las próximas consultas lo pueden preguntar y lo podemos ver, ¿sí? Bien. Bueno, no sé cuánto dura esta clase. Un saludo grande, cuídense mucho y nos vemos pronto.